En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández ingresó un proyecto al Senado para tratar de debatir y convertirse en ley esta suerte de intento de blindaje hacia las medidas sanitarias que se están tomando en el contexto de coronavirus. Esto es, como lo decíamos al comienzo del programa, motivado a raíz del revés judicial que sufrió el presidente de parte de la propia Corte Suprema de Justicia cuando decidió respaldar las decisiones tomadas por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la presencialidad en las escuelas. Esto es, ¿qué sucede cuando el gobierno nacional termina tomando medidas sobre las potestades que cada provincia, cada municipio tienen, por supuesto, garantizados por el federalismo de la propia Constitución Nacional? Pero para hablar en detalle vamos a saludar a Gregorio Hernández Maqueda, quien es el presidente de la coalición cívica ARI en Córdoba, para debatir un poquito sobre este tema que muchos respaldos y oposiciones ha generado desde su presentación. Muy buenos días, Joel y Flavia, te saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto enorme saludarlos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La primera consulta tiene que ver sobre la primera impresión que generó este proyecto presentado por Fernández. El proyecto desconoce que la Argentina no es un país unitario, sino que es un país federal. ¿Y de qué tipo de federalismo? Que todas las competencias que no son expresamente delegadas por las provincias al gobierno nacional son de las provincias y por lo tanto es propio de la autonomía de cada uno de estos estados, por ejemplo Córdoba, decidir, o la ciudad de Buenos Aires, qué tipo de medidas, con qué alcance, por qué tiempo y fundado en qué motivos se van a restringir derechos y libertades fundamentales como el derecho de los niños a estudiar. Entonces, creo que el gobierno equivoca la dirección del país, equivoca el rumbo. La verdad es que cuesta creer que el presidente haya estudiado Derecho. Podrá tener el título de abogado, pero cuesta creer que haya estudiado Derecho o por lo menos algunas nociones elementales del derecho constitucional. Gregorio, ¿te sorprende que recién ahora el presidente acuda al Congreso cuando anteriormente las distintas medidas fueron tomadas por DNU? No me sorprende porque el gobierno viene mostrando una clara vocación autoritaria de quitarle poderes al Congreso, de sortear los controles. El jefe de gabinete que no comparece ante el Congreso también lo avasalla y bueno, la verdad es que yo creo que sobre todo es una importante traición a la confianza de aquella parte del pueblo que confió que cuando Cristina Fernández de Kirchner renunció a encabezar la fórmula, Alberto Fernández podía ser un hombre más democrático, más conciliador, más de consenso, de diálogo. Bueno, creo que ese importante sector de la población se equivocó y hoy estamos pagando las consecuencias muy caras porque están usando a la pandemia y la verdad de una manera inmoral a los más de 60.000 argentinos que han fallecido por este virus que es letal y del cual sin dudas hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando. Están usando esta pandemia, esta tragedia mundial para concentrar el poder, para violar la Constitución y para cometer un sinnúmero de abusos. Gregorio, aquí hay una parte fundamental que es la que se va a analizar en las próximas jornadas y tiene que ver con el posible respaldo que conseguiría de parte del propio Congreso, porque digo, en definitiva, allí es donde se terminará de establecer los mecanismos democráticos que establece nuestra Constitución. ¿Crees que va a haber acompañamiento? Juntos por el Cambio, sus 115 diputados nacionales y el bloque de los 29 senadores seguramente se opongan a las partes del proyecto de ley que son inconstitucionales o al todo, lo tendrán que decidir de manera orgánica. De todos modos, creo que el proyecto, por lo menos en su espíritu claramente violatorio del sistema federal, va a ser declarado inconstitucional, con lo cual está de vuelta el presidente forzando una crisis de poderes, porque la Corte Suprema se pronunció la semana pasada de una manera contundente, por la cual le dice, mire, usted será presidente de la nación, o incluso el propio Congreso
por una ley, pero no puede cerrar las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires ni de ninguna provincia. No puede limitar las libertades fundamentales porque son competencias de los estados que integran la Federación Argentina, no del gobierno nacional. Con lo cual, en realidad, en este punto es indistinto si la medida viene por una ley del Congreso o si por un decreto de necesidad de urgencia. Gregorio, particularmente aquí en Córdoba, ¿cómo ves las medidas que se adoptan? Normalmente en la mesa provincia-municipios se sienta un representante del Poder Ejecutivo Provincial junto con los intendentes y ahora lo que han sido, por ejemplo, las últimas 2 medidas con pleno consenso. ¿Qué opinión te merece esta modalidad aquí en Córdoba? Nadie puede hacer lo que la ley no manda ni privado de la que ella no prohíbe. Es decir, el artículo 19 es claro, si no hay una ley que te diga a vos hasta qué punto podés usar tus derechos o hasta qué punto no te pueden obligar. Entonces, el acta de esta mesa provincia-municipios puede tener un valor político, pero no tiene ningún valor jurídico, no es aplicable a la población. Es decir, los cordobeses no estamos obligados a respetar restricciones, por ejemplo, para transitar a las 3 de la mañana por la ciudad, si eso no lo aprobó la legislatura de Córdoba. Entonces, esto es quizá lo más grave de todo, porque están creando o pretendiendo crear una nueva legislatura o una especie de parlamento paralelo que no está contemplado en la Constitución, que es la mesa provincia-municipios. Pero a la mesa provincia-municipios no la votó el pueblo de Córdoba. El pueblo de Córdoba votó a la legislatura. Y la legislatura puede limitar, siempre y cuando no viole la Constitución, en alguna medida algunos derechos en aras a un bien mayor que es la salud de la población en el marco de la pandemia. Pero esto es lo que no se ha visto. Entonces, yo creo que lo de Córdoba es todavía mucho más grave que lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández y estamos estudiando ya una posible acción judicial porque no puedo creer cómo un sinnúmero de comercios y de personas están cumpliendo medidas que no están respaldadas por una norma jurídica legalmente dictada. Bueno, sin dudas, una vez más se pone de relieve esta vieja discusión, y digo vieja porque tiene un año, sobre cuáles son los límites que genera esta situación excepcional como es la pandemia al momento de decidir sobre la vida de los argentinos y de los cordobeses. Así que muchísimas gracias, Gregorio, por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es importante tomar conciencia de que nuestros derechos son nuestros derechos y no nos los tiene que regalar ningún gobierno. Así que sigamos cuidándonos, pero siempre en el marco de la ley y de la Constitución. Muchas gracias.